básicamente todo es político, ¿no? Como fue al principio la presentación, yo pertenezco a Consumidores Argentinos y justamente estamos como planteando un cambio de paradigma de lo que es la defensa al consumidor. No voy a usar cuestiones tan interactivas. Si quieren escribirme en el chat, tranquilamente voy a ver si puedo ver mientras hablo y veo la presentación, poder responder alguna de las preguntas o comentarios. No sé si avísenme cuando están viendo. Ahí se está viendo, pero si querés, porque Nacho tiene muchas ganas de que le pregunten mientras se está exponiendo, así que si querés yo te leo si hay preguntas, ¿querés? Ah, bueno, Así dale, sí, así, y vos ya te quedas tranquilo. porque ya es como para hacerlo un poco más disparador y por las dudas que Dale. después no tengamos tanto tiempo. Bueno, un poco el desafío cuando nos convocaron a esta charla, pensando en una tecnicatura en economía social, era, bueno, ¿qué podíamos aportar como organización, como asociación de consumidores? Básicamente, como dije al principio, las asociaciones de consumidores básicamente lo que hacen es defender, enseñar, proteger los derechos de los consumidores. Pero desde una perspectiva que consideramos más amplia, en términos que generalmente uno cuando piensa, si es que en algún momento piensa en una asociación de consumidores, es cuando, por ejemplo, hay algún reclamo por algún servicio defectuoso, por una compra que hicieron que no funcionó. Bueno, pero en realidad el tema de la relación de consumo es mucho más compleja que eso. Básicamente se establece un vínculo o una relación entre los proveedores o fabricantes y los consumidores. Yo en esta oportunidad uso la cita bíblica de David y Goliat, en términos que se establece una fuerte relación de desigualdad entre uno y otro. Y en realidad, también pensando en términos productivos, en términos de publicidad, en términos de la economía social, en términos de la propiedad, si uno quiere, esta diapositiva la podríamos usar un montón de veces. El tema de la desigualdad. En estas relaciones que se establecen en la economía capitalista, en el sistema capitalista, se establece una relación de desigualdad. Y lo que se observa es que cada vez hay más desigualdad. Cuando uno estudia o se preocupa o se dedica a temas económicos, esto lo tiene que tener muy en cuenta. Quizás nosotros... Ignacio, discúlpame, Sí. veo únicamente la primera... ¿No pasó a la siguiente? No bueno, pasó. Entonces... Ahí. Ah, Sí, bueno. sí. Ahora sí. Bueno, Buenísimo. entonces la voy pasando así caseramente. Entonces, bueno, nosotros venimos a plantear esta desigualdad entre David y Goliat desde el consumo, la relación de consumo. Y básicamente lo que decimos es que es desigual en varios aspectos. Después vamos a desarrollarlo un poquito más. Desde lo tecnológico, porque los fabricantes obviamente tienen un dominio de la técnica, las inversiones, el capital, como para introducir modificaciones en los productos. En este caso, si hablamos de la alimentación, los productos que consumimos. Desde la escala, estamos viendo que justamente buena parte del mercado de los alimentos, de la industria alimentaria, está concentrada en un grupo pequeño de grandes corporaciones que determinan lo que se consume en todo el planeta. Y acompañado con eso, y Bel también había mencionado algo antes, la capacidad que tienen para generar publicidad, promoción y patrocinio. Esas 3P que están viendo tienen que ver con eso. Y de esta manera modificar los hábitos que tenemos las y los consumidores. Por eso, en ese sentido, es fundamental
las asociaciones de consumidores, si uno lo lleva a un plano más amplio, por eso es fundamental la política, como recién mencionaba Mija, para modificar algo que ya está existiendo, que básicamente son estos grupos, estas corporaciones, estos fabricantes que tienen un dominio, un predominio en el mercado, y bueno, ¿cómo se lo puede modificar? Un poco nosotros usamos la excusa o partimos desde los derechos del consumidor, básicamente por varios aspectos. Uno que tiene, desde la reforma del año 94, rango constitucional. En el artículo 42, como pueden estar, leen ahí, no me gusta leer las presentaciones, mientras hablo, ustedes léanla. El artículo 42 justamente le da rango constitucional a la defensa de los usuarios y consumidores. Esto es importante porque cuando uno quiere reformar, quiere cambiar algo, tiene que basarse en todas las herramientas. Parte puede ser, obviamente, la incidencia política, manejar los argumentos, pero al mismo tiempo es aprovechar el marco normativo del cual uno puede basarse para hacer valer los derechos. Uno generalmente con la puja política busca ampliar derechos. Una vez que esos derechos se consolidan en una ley, en una constitución, en un tratado, bueno, justamente hay que aprovecharlos, utilizarlos para hacerlos valer. Por eso es que, como asociación de consumidores, aprovechamos este rango constitucional y también le damos una vuelta a la cuestión de los derechos del consumidor, pero desde una perspectiva de derechos humanos. Volviendo a lo mismo, en esta relación desigual que se establece entre productores y consumidores, ese consumidor tiene varias piedras, si uno piensa en David, cómo lo venció a Goliat, varias piedras que básicamente es hacer valer los derechos que uno tiene. Por ejemplo, que también tienen rango constitucional, son todos los tratados internacionales. Yo menciono acá algunos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. O sea, son todos tratados internacionales que se han discutido en el ámbito o de Naciones Unidas, algunos de la Organización Mundial de la Salud o estos ámbitos internacionales que tienen rango constitucional, o sea, que incluso son superiores a las leyes. Entonces, desde ahí uno también puede apelar a cómo proteger o defender los derechos de los consumidores. Por ejemplo, también, si lo quieren ir leyendo mientras yo les cuento, estos tratados internacionales hacen un fuerte énfasis, obviamente, desde la perspectiva de derechos humanos, a la noción de la vida, del bienestar, de la salud, de la alimentación. Tenemos el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos el artículo 11 de la Declaración Americana, esta es en el ámbito de la OEA, es, bueno, toda América, de Alaska a la Patagonia, a Ushuaia. El derecho a la salud, a la preservación de la vida, o sea, son los derechos fundamentales de los cuales uno puede citar para encarar la pelea política, si uno quiere. Lo mismo, este ya es un poco más largo, con un poco de ayudita en rojo, este pacto, el PIDESC, para los amigos, es fundamental, porque es una muy buena condensación de los derechos esenciales que tenemos todas las personas por el hecho de vivir, que básicamente tiene que ver con un nivel adecuado de vida para uno, para la familia, en tanto alimentación, vestido, el derecho fundamental a ser protegido contra el hambre, bueno, lo que están viendo. Lo mismo, obviamente,
pensado de vuelta en esto de la perspectiva de derechos humanos respecto a los niños. La necesidad de que los niños como sujetos de derecho, pero a su vez los adultos para asegurar y proteger esos derechos. Entonces, en ese sentido tenemos el rango constitucional del artículo 42, los tratados internacionales de derechos humanos, y a su vez, de vuelta, desde la perspectiva de consumidor, hay leyes específicas que tienen que ver con garantizar esta defensa del consumidor y que abarca todo tipo de aspectos. Por ejemplo, la ley 18.284 que sanciona el Código Alimentario Argentino. Hay otras leyes como la de lealtad comercial, defensa del consumidor, defensa de la competencia. Recientemente se modificó el Código Civil y Comercial. El año pasado se aprobó la ley de góndolas, que justamente son leyes que protegen y garantizan derechos. Por ejemplo, y ahí sí acercándonos un poquito más al tema que nos convoca, ¿no? Porque parece que estamos hablando de otra cosa, pero quédense tranquilos que estamos hablando también de etiquetado frontal de alimentos. Un aspecto muy importante que tiene que ver con el derecho de los consumidores es el derecho a la información. Eso está también enmarcado en la ley de lealtad comercial, ahí lo están viendo. Los fabricantes, Goliat, tiene la obligación de que la publicidad o la propaganda que mediante inexactitud, queda prohibido la realización de cualquier clase de presentación o publicidad que oculte o pueda inducir a error, engaño o confusión respecto a las características o propiedades, naturaleza u origen de los productos o servicios que están ofreciendo. O mismo la ley de defensa al consumidor, que el proveedor, Goliat, está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de bienes y servicios. No, tanto no, ya falta un poquito, pero ahí estamos. ¿Qué tiene que ver todo esto que venimos mencionando? Bueno, Belén justamente aclaró cuáles eran los ejes principales de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, lo que tiene que ver con los sellos de advertencia, o sea, la capacidad que tiene esta ley de informar a los y los consumidores para saber si tienen estos productos exceso de azúcares, calorías, sodio, grasas saturadas. También esto de regular la publicidad en cuanto a no permitir que los que tengan más de un sello hagan publicidad en todos sus medios. Esto también es garantizar el derecho a una alimentación saludable, es también garantizar la protección de las personas más vulnerables, mencionando, por ejemplo, esto que hablábamos recién de la Convención de Derechos del Niño, en términos de las 3P que mencioné al principio, publicidad, promoción y patrocinio, que esta ley, justamente basándose en esta convención y en la mejor evidencia de cuáles son las prácticas de marketing de los Goliat de la alimentación, tiene que ver con, bueno, la prohibición de publicidad, la prohibición de incluir personajes, dibujos animados, la prohibición de comercializarlo en escuelas. Bueno, esto ya un poco se mencionó antes, pero ¿hacia Ignacio, dónde perdóname, vamos? mira, te hago una pregunta Sí, ahí, dale. porque justo Viviana Cáceres había preguntado hace un ratito, pero creo que va muy bien en este momento, si había algo para los estudiantes, dice, algún proyecto que concientice desde la escuela que están creciendo y aprendiendo que solo hay que llenar la panza. O sea, sí, exactamente. Ahí está en el proyecto de ley de etiquetado claro, que básicamente uno de los capítulos incluye educación, promoción de la educación alimentaria, de la calidad nutricional. Entonces, insta a los ministerios de educación nacional y provinciales a brindar contenidos vinculados a
la alimentación saludable. En ese sentido, bueno, lo interesante es que este es un proyecto de ley integral, pero también es como una punta de lanza en términos que, obviamente, el problema de la malnutrición que veíamos antes no se va a resolver solamente con una ley, pero es interesante porque da un puntapié inicial para poner un poco lo que se llama el cascabel al gato, decir, bueno, ¿cuáles son los productos procesados, ultraprocesados que generan este tipo de enfermedades, ¿no? Ahí leía recién que algunas de las consultas hacían, bueno, yo soy diabético, puedo comer, consumir edulcorantes o stevia, o sea, la alimentación es un derecho esencial de toda persona. Bueno, esta ley apunta a empezar a discutir en las mesas, en los bares cuando se abra la pandemia o en este ámbito virtual, la problemática de la alimentación saludable, porque justamente hoy por hoy hay algunas nociones, pero está de alguna manera regulado por esto que se llaman los Big Food. Son dentro de este sistema alimentario global, los que regulan básicamente lo que comemos son estas grandes empresas que no por casualidad son las que manejan todo lo que se consume, son los que manejan la mayor pauta publicitaria de lo que viven básicamente los medios y que viven muchas veces sociedades científicas. O sea, todos los actores de alguna manera están afectados por las decisiones que toman estas 10, un poco más, con sus filiales respecto a lo que se regula, lo que es accesible en términos de alimento o productos para comer, básicamente. Por eso, insistimos, por lo menos desde consumidores argentinos, la noción de que uno sea un consumidor activo, y retomo de vuelta lo de sujeto político, y creo que la gran coincidencia que podemos tener respecto a la necesidad de militar o de ser un sujeto activo que reclame por derechos, o sea, que amplíe derechos, pero a su vez los derechos que ya están consagrados o en la Constitución o en tratados internacionales, en las leyes, se haga valer. Esta ley de alimentación saludable es una ampliación, por eso es lo interesante de pensarlo como una punta de lanza, que a futuro pueden llegar a venir nuevas leyes o nuevas iniciativas que mejoren la alimentación. Y como, bueno, acá volvió David y Goliat, David tiene varias piedras para voltearlo a Goliat, que básicamente tiene como eje la seguridad y la soberanía alimentaria. Desde este punto de vista, justamente, la organización, el planteo de alternativas, el cuestionamiento muchas veces de lo que tiene que ver la propiedad, a qué se dedica la tierra, el acceso a la tierra, qué se cultiva, el modo de producción, cómo se consume, cómo se comercializa, son todos temas que, por más que no lo crean, tienen que ver con una lógica de defensa al consumidor. Puede ser una excusa, pero en realidad lo que uno, como asociación de defensa del consumidor, lo que quiere es ampliar derechos, poner sobre la mesa la discusión de la alimentación saludable y qué alternativas y qué propuestas concretas se pueden llevar adelante para efectivizarlo. Obviamente, y no por ser demagogo, la economía social forma parte de esta discusión, porque tiene que ver con todos estos aspectos que de alguna manera regulan estos Goliat, pero que tienen que ver con la producción, con la propiedad, con la distribución, con la comercialización y con qué comemos. Por eso es que, bueno, un poco la idea de esta presentación en esta tecnicatura tiene que ver con esto. ¿Cómo podemos
vincular, relacionar todo lo que tiene que ver con los derechos esenciales a la alimentación, a la vida, con el derecho del consumidor para potenciarlo. O sea, la idea no es restringir a un reclamo puntual de un producto o un servicio, sino cómo podemos ampliarlo a garantizar y ampliar derechos. Por eso es que, bueno, nos parecía más que pertinente esta presentación o tomar como excusa el etiquetado frontal en el ámbito de esta tecnicatura para traer esta perspectiva que más que reducir intenta por lo menos ampliar los derechos.